buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristacho. En esta tertulia, pues queremos hacer un resumen de una conversación muy especial que hicimos con dos representantes de un ritmo musical que se está tomando Londres, es afrocolombiano, pero ya los escuchamos y los sentimos en diferentes escenarios, tanto pequeños como grandes. Se trata del bullerengue y nada más y nada menos que dos de las figuras que representan este ritmo musical aquí en el Reino Unido. Se trata nada más y nada menos que de Esteban Cart y Valeria Pacific. Así es que vamos ahora a presentar parte de ese diálogo que tuvimos con Valeria y con Esteban. Estamos aquí en la tertulia del martes. Generamos nuestra programación en YouTube @tertulia del martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en la red social X como Tertulia 15, en Instagram y TikTok como Tertulia del martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos aquí compartiendo una conversación para hablar de un tema que nos interesa mucho a la comunidad, y es que aquí en el Reino Unido el bullerengue parece estar tomando un auge que parece insólito visto desde la colombianidad, ¿no? Visto desde Colombia. Y para hablar sobre esto y más, estamos con dos personas que son, si se quiere, las promotoras de estos espacios. Estamos con Valeria Pacific y Esteban Cart, aunque Esteban Cardona, pero profesionalmente Esteban Cart. Bueno, primero que todo, como les comentaba un poco, el objetivo de esta sesión es hablar un poco de por qué el bullerengue, qué es el bullerengue en el contexto británico, qué significa para ustedes. O sea, hablemos un poco de todo eso. Y yo creo que para empezar, lo más importante es pues que conozcamos quiénes son ustedes y por qué el bullerengue entró en sus vidas. Porque el bullerengue estaba, ¿no? No sé quién quiere empezar. Pues yo puedo empezar. El bullerengue entró en mi vida en el 2017, o sea, recientemente, de hecho, ¿no? Yo estando aquí en Londres. Pues yo terminé en Londres porque no sabía qué hacer. Yo estudié como música en el colegio, después estuve estudiando batería, cello, y sí, como que siempre me gustó mucho la música, pero mi profesora de cello me decía que tenía mucho talento, pero necesitaba estudiar más. Y yo le decía, pero profe, ¿cuánto más? Y me decía que 8 horas diarias. Entonces para mí en ese momento, a los 15 años, era como, uy, esto no es para mí. Entonces como que eso también, y más como todo el contexto de que ser músico, pues no te va a dar un sueldo, no puedes vivir de eso. Entonces como que todos esos temores y toda esa inseguridad como también me hizo como, uff, ¿qué hago con mi vida? ¿No? Como que y bueno, eso me trajo acá a Inglaterra. A mí siempre me ha encantado la música. Empecé escuchando mucho rock y punk, así fue que empecé a tocar batería. Y después me encantó la salsa brava, como ¿no? Toda la movida de esta salsa que nace en Nueva York, ¿no? De todos esos inmigrantes latinoamericanos. Y como que fue algo, una historia que me fascinó y me enloquecí por la salsa brava. Y bueno, estando aquí ya en Inglaterra, en el 2017 vino Totó la Momposina. Y bueno, como que yo no estaba muy familiarizado como con todos esos ritmos afrocolombianos, ¿no? Como que de vez en cuando me acuerdo me acuerdo mucho una vez como que estaba viendo en la televisión en Colombia, chiquito, y eran unas cantadoras y unos tambores, y yo, ay, qué chévere, pues me parecía muy lindo y me quedé viendo como el concierto, pero como que después de ahí no, como que en mi entorno no habían tambores, no estaba esa cultura. Entonces digamos que eso quedó ahí, pero siempre tengo ese recuerdo como de esas cantadoras en ese programa.
Y nada, después como un día antes del concierto de Toto, porque yo en esa época también como que estaba trabajando medio tiempo, entonces pues no tenía mucha solvencia económica y las boletas estaban caras. Y yo como, ay, será, pero no tengo para el final del mes. En fin, y yo no sé, como que un día antes hubo algo que me dijo como tienes que ir, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a hacer un esfuerzo y quedaban dos sillas, una por allá atrás y una para una adelante. Me conseguí la de adelante, me fui solo al concierto y eso fue como, wow, o sea, esos tambores empezaron a sonar y esa señora cantando con esa voz y yo lloraba, y yo, pero ¿qué es esto tan poderoso? Y nada, después de ese momento, también como fue muy lindo, porque también en ese momento como un montón de gente que había conocido por ahí o visto por ahí colombianos, porque yo no estaba tampoco saliendo mucho o sea, no conocía mucho la comunidad colombiana aquí en ese entonces. Eh, entonces como que, sí, como que ahí reunió un montón de cosas, entonces terminamos así un montón de gente después del concierto. Fue muy lindo, ¿no? Como ¡buah! Pero Volvieron. bueno, tú estás aquí en Inglaterra estudiando, estabas estudiando. Sí, yo me Cuéntame vine, bueno, qué me vine a estudiabas. estudiar, primero me vine a estudiar inglés, Ujú. precisamente porque pues estaba súper perdido, como que no tenía idea qué lo que quería hacer con mi vida. Y bueno, o sea, surgió ¿Y de dónde vienes? de Medellín. Ujú, ok. De Medellín, mi papá viene del Chocó, de las montañas del Chocó, del Carmen de Atrato. Entonces, como que siempre he tenido esas dos cosas, las montañas y la Ujú. finca y el trabajo, ¿no? Como sí, como en la finca, con los animales y bueno, y también la parte, pues, de citadina. Ujú. Y viniste a estudiar inglés y después pero algo más estabas en la universidad luego, ¿no? Sí, o sea, vine a estudiar inglés precisamente porque surgió la posibilidad de que cuando terminé el colegio, como que pude venir sí, a estudiar inglés y darme un año para trabajar pues, pues mientras sí, estudiar inglés, lavando platos, pues. Y, y nada, como que surgió esa posibilidad, entonces me vine como un año también para darme tiempo para entender qué era lo que quería hacer, qué quería estudiar. Estabas chiquito, no había Sí, a los futuro. 17, llegué aquí a los 17. Y, y nada, pues estando aquí me di cuenta que existía la ingeniería de sonido y me vine aquí a Londres, de hecho, como a visitar la universidad y escuchar sobre qué se trataba y fue como, wow, no sé, está como muy chévere porque es como, tiene que ver con la música, con el sonido, pues que siempre me había gustado muchísimo, pero pues no era siendo ese músico que tenía que estudiar 8 horas diarias. Entonces, nada, después me volví a Colombia, estudié percusión latina porque ya estaba ahí enamoradísimo de la salsa en esa época y francés mientras hacía los papeles para poder venir a estudiar ingeniería de sonido y producción musical, que fue lo que vi, lo que después en el 2010 fueron 2 años de degree. Wow. Y bueno, eso fue lo que estudié. Después intenté como no, ¿sabes? Me gustaba mucho la producción musical, empecé como a autoproducir un grupito de salsa que tenía que llamaba Mambo Three Cats, que fue como mis primeras composiciones, mis primeros pasitos en la música, porque precisamente también fue muy difícil encontrar salida como productor musical, pues en una ciudad como Londres que hay tanto talento, tantas personas que hacen eso, y pues tú siendo alguien de afuera, es como también fue como muy complejo, ¿no? Encontrar como salida por ese lado. Entonces, pues fue por eso que yo también empecé a grabar mis cosas y empecé, ¿no? y a hacer mi música. Y ahí ejercía pues todo lo que había aprendido en Claro. la Y universidad. llega Totó la Momposina y te revolucionó. Todo, sí, porque antes de ese concierto de Toto yo había escrito una canción que se llama Viento, que fue la primera canción que escribí en mi disco. Y era muy interesante porque esta canción era muy diferente a todo lo que yo había hecho, muy Ujú, diferente. Y yo no, como que no sabía, pero ¿qué va a hacer con esta canción? Como no ujú. encaja en ninguna parte, ¿no? Pero bueno, y fue muy interesante que ya venía, ¿no? Bien, tuviera como todo este tema de este elemento y la historia. Y después de que fui al concierto de Tuto, salí del concierto y me llegó como otra melodía, Ujú, que es la canción de Admirarte y que habla sobre el agua. ujú. Y nada, entonces yo después de ese concierto fue como, wow, como que me sentía súper inspirado y empecé a investigar todo lo que podía encontrar en internet sobre todo. Primero que todo, pues porque ella fue como la ventana al puente.
y me acuerdo que encontré un documental de ella muy bonito y ella hablaba mucho de los elementos y de la conexión con la tierra y no sé qué. Y yo, wow, qué interesante que ya tenía una canción que se llama Viento, había escrito otra que es del agua, entonces fue como empezó ahí todo un concepto y yo, ay, pues madre, no sé qué. Entonces, o sea, seguí ahí como investigando y me seguían llegando ideas, ideas, ideas. Y empecé a escribir como canciones de cada uno de los elementos. Entonces yo dije, uy, voy a hacer un EP que sea, ¿no? Que haya una canción que sea enfocada en cada uno de los elementos. Entonces me empezaron a llegar todas esas ideas y fue como en esa investigación que empecé a encontrarme con todas estas tradiciones, todos estos ritmos. Y en ese documental, doctora Momposina decía que ella no era cantadora de bullerengue, como Etelvina Maldonado, Martina Balseiro y otras personas, otras maestras que ella menciona en ese documental. Y yo, wow, ¿qué es esto? Bullerengue, ¿quiénes son estas señoras? Y las escribí. Y después fue buscando sobre Telvina Maldonado que encontré otro documental Ujú. y wow, no, esa señora me terminó de enamorar. Uf, impresionante, porque pues Telvina así como se dedicaba al bueno, pues no, sí, se dedicó en su momento, pero ella cantaba, era cantadora bullerengue. ¿Y por qué bullerengue? No sé, ese fue el ritmo que Sí, más, ahora que más resonó en mí. sí, bueno, por ahora paremos ahí porque Valeria tiene que contarnos también cómo llegó cómo le llegó el bullerengue, quién eres, por qué es ese ritmo, y luego empezamos esa conexión de lo que es el bullerengue en un contexto británico, no en un contexto pues muy colombiano, porque en Colombia obviamente es un ritmo que sí se conoce y se respeta, ¿no? Mm. Bueno, mi familia es del Magdalena, ¿no? De Santa Marta por parte de papá, de Ciénaga por parte de mamá. Y yo vengo de una familia que además es muy musical Ujú. y siempre crecí como muy cercana a todos esos ritmos de la costa Caribe. Aunque curiosamente no al bullerengue. Mi familia no es bullerenguera y Magdalena no es una región bullerenguera, pero sí crecí rodeada de mucha cumbia, mucho vallenato. En mi familia, aunque nadie se dedicó profesionalmente al arte, excepto tal vez una tía, todos eran músicos, artistas, todo el mundo tocaba instrumentos, cantaba, pintaba, escribía. Y yo de alguna manera siempre estuve buscando también el arte en mi vida, ¿no? Como que siempre me sentí muy conectada con la música, con el cuerpo. Yo bailé toda la vida, hacía teatro musical cuando era pequeña, pero también estando en Colombia, pues uno recibe estos mensajes muy fuertes, un poco lo que hablaba Esteban, que el arte no es un camino de vida viable. Entonces yo me metí a estudiar ingeniería industrial, que es la carrera de descarte. Y aunque a mí me iba muy bien en la universidad, yo supe desde el momento uno que ese no era mi camino. No, como que siento que esa carrera representaba todas las cosas, ¿no? De las que yo estaba en contra, como todo ese modelo hipercapitalista de la sociedad. Y yo durante la carrera fui buscando mucho igual mi camino, pero terminé de estudiar y así como muy confundida con la vida. Yo en ese momento empecé a ayudar a una amiga a montar una fundación que trabajaba dando visibilidad a las comunidades indígenas a través del arte y me terminé involucrando como en los proyectos artísticos más que en la parte organizacional, que era la razón por la que yo estaba ahí. Empecé a hacer teatro y fue así una época maravillosa de la vida. Terminamos, a Laura le fue muy bien, entonces terminamos haciendo teatro, terminé haciendo teatro casi un año Eso en Colombia. en ¿En qué Colombia, parte? en Bogotá. Ok. Em, y cuando se acabó, como ya, ¿no? El momentum de esa obra, yo quedé súper perdida. No sabía qué hacer, como que empecé a buscar trabajo, pero pues obviamente si busco trabajo de ingeniería industrial, me salen trabajos de ingeniería industrial. Y cuando me empezaban a salir cosas así, en bancos, en finanzas, yo decía, no, 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 esto no es lo que quiero para mi vida. No sé, como no sé qué hacer, porque en Colombia tampoco hay más opciones, ¿no? Uno no puede tener como esos trabajos de mientras tanto. Ujú. Entonces decidí venirme para Londres. Yo había vivido en Londres un año, Estudiando inglés también. no estudiando inglés, sino que tuve como una pausa de la Ok. universidad en un Ujú. momento en el que estaba en crisis. Es una historia larga, yo me iba para Francia, pero terminé, fue en Londres, Te equivocaste de avión. algo así. Y Londres me trató muy bien, me recibió con los brazos abiertos, yo dije acá, pues
amistades, ¿no? Una vida, me conecté mucho con la ciudad. Y en el momento en el que decidí irme de Colombia, fue como, bueno, pues ya en Londres yo sé cómo es la movida, allá voy. Y yo llegué a Londres y creo que ¿En qué siempre año? estuve en el 2014. Llevo 10 años Sí, acá, hace 10 años. sí. Y de nuevo, siempre estuve como en esa búsqueda, ¿no? De cómo acercarme más al arte, ¿no? Como forma de vida. Y pues intenté hacer cositas, intenté hacer cursos para incursionar en la industria, en las industrias culturales, trabajé, ¿no? Como haciendo luces en discotecas, en galerías de arte, o a veces en cualquier trabajo, ¿no? Que me permitiera vivir, pero como que siempre estuve, Como que le faltaba. como que le faltaba algo. Empecé a hacer un proyecto con artesanías, trabajando con comunidades indígenas, con las Colombianas. mismas que había trabajado en Y les esa traía fundación las con mi cosas. amiga. Y como que me sentía un poco más cerca, pero no era aún lo que yo quería. Y en esta búsqueda conocí a Esteban, nos volvimos muy amigos, y un día él me invita a, como cuando estaba iniciando un proceso que pues él desarrolló de cierta forma, que se llamó La Bulla, y era una reunión de gente colombiana que nos reuníamos a hacer bulla, básicamente, a tocar instrumentos, ¿no? Como a tratar de acercarnos a la música tradicional colombiana. Había en ese momento gente que ya llevaba varios años practicando música de gaitas, pero Esteban llega como con el tema del bullerengue y yo me conecté también con el bullerengue, pero de una forma impresionante. Y claro, yo la primera vez que voy, yo no sabía muy bien a qué iba. Esteban me dice, vamos a una cosa de bullerengue. Yo, "Ah, vamos a una cosa de bullerengue". Y resulta que era ir a tocar instrumentos y yo no tocaba un instrumento, hacía, o sea, ni me acuerdo cuándo. Y yo ahí me dieron un guache tratando de tocar, cantar, pero como diciendo, wow, esto está muy interesante. Y ya al final de la sesión yo pido que me dejen tocar un tambor. Y eso fue así como algo que me cambió la vida. Yo toqué ese tambor y me conecté inmediatamente. Ya fue como, wow, ¿qué es esto tan increíble? Y Estamos desde hablando de qué ahí fecha más o menos. estamos hablando más o menos del 2019. Ujú. Eso fue no mucho tiempo antes del COVID, porque yo duré unos meses yendo a estos espacios. Claro que estos espacios estaban, de nuevo, sobre todo enfocados en música de gaitas. Además que yo llegué allá y a las 2 semanas Esteban se fue para Colombia. Entonces quedó la gente que hacía música de gaitas, que igual fue una escuela increíble porque me empecé a acercar al tambor, a conocerlo, ¿no? Como a sentirme cómoda con él. Después llegó Esteban, tuvimos un pequeño momento de bullerengue en el que yo decía, Dios mío, esto me hacía mucha falta, tenemos que seguir dándole al bullerengue, ¿qué es esto? Yo quiero hacer solo bullerengue. Pero en esas yo me fui para Colombia de vacaciones 2 meses Y vino la y vino pandemia. la Ya, pandemia. ya te quedaste. Entonces allá me quedé en Colombia. Yo cuando llegué lo primero que hice fue comprar este tambor. Entonces En Colombia. en Colombia, Ok. durante la pandemia, yo tenía mi tambor, pero yo todavía no sabía muy bien. Pero yo sí me dediqué mucho como a familiarizarme con el bullerengue. Entonces me la pasaba escuchando bullerengue, viendo videos, me ponía a bailar en la sala de mi casa, ¿no? Con los videos que veía, Aprovechando la pandemia. La aprovechando la maestría, una pandemia. maestría en bullerengue. La pandemia fue una época maravillosa porque me Sí, suena raro permitió, decir eso, ¿no? sí, suena muy raro, pero a mí la pandemia me permitió hacer como un cambio, como un alto, Ujú. ¿no? Y decir como a mí qué me gusta, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Y me ayudó a tener el tiempo para empezar a explorar todas mis curiosidades artísticas que a veces, ¿no? Como que siempre Claro. tenía en la cabeza, este como, pero yo no soy artista, ¿no? Yo, ¿no? Como siempre un poquito como con miedo de acercarme. Y en esa época retomé el baile, no solo de bullerengue, como que empecé a bailar un montón, empecé a tocar tambor, empecé a pintar, empecé a escribir, empecé a explorar mis sueños. O sea, fue una época que de verdad me ayudó mucho como a Ok. centrarme, conectarme ¿Y cuándo conmigo. regresaste a Londres? Entonces yo regresé como más o menos en junio del De... 2021. Yo duré casi un año y medio en Colombia. Cuando llegué,
Bueno, estando en Colombia, yo vi así por las historias que todo el mundo se reunía acá en los parques, seguían con el proceso de la bulla, tocar tambores, y yo estaba así, ay, Dios ¿Qué mío, hago yo aquí? Yo ¿qué quiero hago estar yo allá. acá? Una ironía, porque yo decía, en Colombia, de donde es esta música, yo no tengo con quién reunirme a tocar, pero allá en Londres está una comunidad gigante, ¿no? Como con los tambores, y yo quiero estar allá. Bueno, Esteban en esa época se fue también un rato largo para Medellín y cuando volvimos, volvimos al tiempo. Ya antes de que yo me fuera, pues habíamos hablado que sí, que había que hacer un proceso de bullerengue. Yo estando en Colombia, ellos creo que se reunieron como para empezar el grupo de bullerengue. Yo no estaba, yo estaba en el grupo de WhatsApp y decía, yo quiero estar. Pero bueno, con el viaje, la pandemia, la locura, ese proceso, como que no. Sí. Ya han pasado de todo ese proceso, esas dos presencias, 4 años, ¿no? Porque desde la pandemia, digo, cuando se fue, 4 años con la Sí, pandemia, aunque tres digamos que el años, proceso de bullerengue como tal arrancó en firme en esa época en la que los dos volvimos, sí, 2021, 2021, hace tres ujú, años, y ahí sí fue como, bueno, aquí le dimos. este es el momento. Sí, ahora en ese proceso, y un poco me gustaría que me contaran, pues el colombiano de alguna manera, como dices, había una comunidad con la bulla. ¿Cuándo y cómo empiezan a incorporarse las otras figuras, otros participantes que no son colombianos? ¿Cómo fue esa reacción del no colombiano, digámoslo así, para no ponerle nacionalidad específica, y el británico en particular? ¿Cómo los recibió y por qué sienten que fueron tan bien recibidos? Sí, es que bueno, para contarte rápidamente, sí, como lo que trajo también mi disco, que fue pues como lo que muchas veces, precisamente también por la pandemia, como paró, como que el disco iba súper bien y pandemia, entonces como todo, bueno, todos los festivales cancelados. Y yo el otro día preguntaba, pero ojalá mi disco hubiera sido exitoso, tal. Y una voz me respondió así firme y cortante como, ¿qué más quieres? Como, o sea, gracias a ese disco, todo esto está pasando, en cierta manera, porque pues ese Gracias a disco, lo que no le pasó a ese disco, está pasando todo esto. sí, también, exacto. Entonces fue como, wow, qué lindo, qué más le puedo pedir a la vida, ¿no? Y precisamente eso, porque es que nosotros, exacto, en el 2018 nos empezamos, porque yo terminé mi disco y después fue como, ¿ahora qué? Toca montar una banda para tocar esta música porque no se puede quedar solamente en una grabación y ya, porque yo lo grabé todo solo en mi casa. Y entonces empezamos, listo, bueno, ¿dónde? Y Dieguito fue el que tenía contacto con Andrés en el squad, que viene haciendo un Sí. proceso de... Bueno, ese proceso del squat me lo tienes que contar, lo tienes que explicar un Sí, poco porque también es muy sí, particular, ¿no? es una cosa muy bonita porque pues Andrés Posada es una persona que, uff, yo no sé cuántos años lleva, pero muchos años abriendo un espacio para los artistas de Ujú. cualquier nacionalidad, weón, un espacio para los artistas donde pueden ir a cantar, a tocar, a descubrir su arte, ¿no? Y a compartirlo. Y en ese momento, pues él estaba viviendo aquí en lo que llaman una cupa. eh, eh, y se abrieron las puertas porque Diego, que estuvo tocando guitarra en el proyecto varios años, ayudó también como a llegar a ese espacio, a limpiarlo. Entonces él como que Un tenía poco acceso. para entender, o sea, desde los ojos no británicos, un squat, un ocupa. ¿Podrían alguno de ustedes describirme lo primero, la primera sensación de llegar a ese lugar, cómo es y un poco definir la magnitud de lo que es ahora con respecto a ese proceso de cambios que fue el squat? Sí, pues obviamente uno llega a ese ¿Qué es? lugar y ¿De qué es? pues, es un lugar abandonado, que no está, o sea, no había nadie utilizándolo y pues la gente entra a ocuparlo, ¿no? A Ok, vivir ahí. si estuviéramos en Colombia, ¿cuál sería el equivalente así más famoso? Algo Mm, parecido. No sé. Yo no conozco este movimiento como de ocupas en Colombia. No, no sabría Sí, no tener un sabría. punto de Pero es comparación. muy normal aquí en Europa, porque es que hay un montón de gente con un montón de plata y dejan casas vacías, fábricas vacías que en algún momento estuvieron en funcionamiento y después no. Entonces lo que hace la gente y esas comunidades es que se dan cuenta que no está usado y pues van y lo usan.
¿no? Ya. Que es también una forma de protesta, ¿no? Al sistema capitalista, de cómo es posible que Ujú. gente pueda acumular capital a tal punto que se puede dar el lujo de tener propiedades abandonadas que ni En siquiera le países como interesan, en Londres, ¿no? cuando hay tanta gente que no tiene cómo vivir, exacto, en un espacio como Londres, que cuánto Donde la puede vivienda es costar. tan costosa, ¿no? Estamos hablando de un lote enorme, es decir, en ese espacio viven, yo Sí, creo que al menos es un 20 poco, y personas. pregunto, dentro de esos espacios muy colombianos en Bogotá, donde yo decía, hay algunos espacios donde se reunía la gente a consumir o esos espacios, ¿tendría alguna similitud física? No estoy hablando de lo que pasaba, ¿no? Pues no necesariamente está ligado, Sí, pero pues también una escuadra y una ocupa está abierto a, pues a las personas que viven un poco más Al margen al del margen del sistema. sistema. sí. Exacto, entonces como que igual también, pues hay personas, o sea, que uno ve allá que son como, que uno dice, uy, esta persona que... Sí. No, pero digamos que eso es también como esa magia de ese espacio, es como un lugar, como la sala de la gente que no tiene una sala, ¿no? Y eso ha sido ese espacio, y gracias a ese espacio es que todo esto ha funcionado, porque sé Sí. quién se da el lujo de tener un lugar donde puedes hacer bulla, donde no te están cobrando por estar ahí, precisamente, y uno pues siendo, ¿no? Como tratando de rebuscarse la vida aquí en una ciudad como esta, pues eso es un lujo, o sea, uno no puede, yo no, yo, si no hubiera sido por eso, yo no hubiera podido montar mi banda ni nada de eso, porque yo no podía estar pagando salas de ensayo ni nada de eso. Entonces, cuando se dio el espacio, llegamos, o sea, cuando llegamos no estábamos donde estamos ahorita, sino que empezamos fue al otro lado y pues habían unos músicos y una gente muy tesa que conocen mucho sobre todo, o sea, son increíbles, reparan todo tipo de sistemas de sonido, consolas, son muy buenos, ellos son increíbles, son gente muy talentosa. Y entramos y pues había un escenario, había un montón de instrumentos y entonces, wow, eso está muy lindo. Obviamente muy desorganizado, pues entonces nosotros nos metimos, organizamos un poquito y empezamos a ensayar, empezamos a ensayar. Y fue muy lindo porque pues eso reactivó como ese proceso, porque como decía Vale, había un grupo de gaita que ya venía tocando hace unos años, eh, que venía también con este proceso de Andrés y antes con un proceso que había con Irmo y Nueva Generación. Eh, entonces fue muy, pero eso fue, ellos estaban como muy cada uno por su lado, como que no Claro, la había un pandemia los movimiento. había No, pero puesto. eso es antes de la Ay, antes pandemia. de la pandemia, ok. Eso es antes de la pandemia. Y entonces cuando yo llego al espacio a empezar a ensayar mi música, pues fue como guay, wow, ¿no? Como entonces otra vez Rafa y Paul, que eran como los que estaban haciendo esta movida de gaitas, empezaron a tocar en Paul la Ríos, ¿no? banda, Paul Ríos y Rafael Ayala, La Pasamilla, Rafa Semilla. popularmente conocida como. Entonces ahí otra vez empezamos, tan, y fue muy chévere, Sí. como... Ahora la incorporación porque ustedes se convirtieron en un espacio poco a poco casi religioso. La gente no necesita mucha promoción. Un miércoles de la semana o un jueves tienen 40, 50 personas tranquilamente en ese espacio que tampoco es tan grande, ¿no? Como para... Sí, o sea, todo eso ya es como un salto muy grande en la Sí. historia, pero sí, digamos que todo ha sido muy de contar a la persona, uy, esto está pasando, vengan. Pero bueno, para volver a tu otra pregunta, fue que nosotros empezamos a reunirnos los jueves, Ok. porque Vane MG, la famosa Vane MG, Vanessa Moncayo, que es artista plástica, ¿se Sí, dice? ¿Artista sí. plástica? Bueno, ella Street hace street artist. art. Eh, pues una vez, ella hizo las visuales de mi concierto, ¿no? Y ella una vez se fue para Colombia y le salió una exhibición en Goldsmiths University. Y ella me dijo como, ay, Rafa, necesito, ese favor que te hice lo necesito de vuelta. Y yo, bueno, de una, es que entonces yo tenía que ir a montarle su obra y pues estar ahí como hablando sobre lo que ella hacía, ta, ta, ta. Y ya no sé por qué dijo que es que, ay, si quieres llevas tambores. Y yo, tambores, ok. Entonces eso fue como una semana antes, una vez, 2 semanas, y yo, tambores, yo qué hago. Pues porque obviamente yo no puedo llevar mi proyecto porque mi proyecto tiene guitarra eléctrica y tiene otra serie de logística un poco más. Entonces yo le dije, pues podemos hacer cosas tradicionales, ¿no? Entonces yo le dije otra vez pues, a toda la gente, pues a decirle como, ay, vamos a hacer eso tal día que vamos donde van y no sé qué.
y nos encontramos un jueves y este evento era el viernes. Nos encontramos ese jueves y empezamos a hacer un repertorio de unas gaitas, unos bullerengues y eso fue como, ¡wow! Eso fue una cosa increíble. Me acuerdo que En ese cambio, día, para la gente que no sabe, Goldsmith University es una de las universidades más importantes en el área de pedagogía, periodismo, comunicaciones, ¿no? exacto. Entonces fue como, exacto, muy, muy lindo llevar los tambores a ese espacio y... Y sí, como que ese día que tocamos ahí en el squad había como electricidad en el aire, eso fue, todos éramos, pues mucha gente que era su primera vez era como wow, yo no sabía que esto era tan poderoso, es que es muy poderoso cuando uno está ahí enfrente de esos tambores sintiendo la energía, es increíble. Y nada, pues habíamos ensayado un repertorio como de 12 canciones y en la tercera canción como, ay, no, es que ya, porque era una exhibición con un montón de artistas, como ya no pueden hacer más bulla. Y nosotros como así, ya pues no estamos empezando. Entonces quedamos como, sí, claro, súper empezados. Y nosotros no, vámonos por un parque, ¿qué hacemos? Sigamos tocando. Y nada, ahí fue como, ahí empezó entonces todos los jueves, desde ese jueves nos empezamos a reunir siempre. Entonces empezamos ese grupito y pues le empezamos a decir amigos y amigos y amigos y eso empezó a correr la bola y de un momento a otro habían 30 40 personas, como dices tú, sin hacer promoción ni nada, empezaron a llegar y no solamente colombianos ni latinoamericanos, sino gente de todas partes. Todo el mundo y como que se involucraban de su manera. Algunos cogían el tambor o algunos se parchaban ahí simplemente a escuchar y tomarse una cerveza. Entonces como que se empezó a volver un espacio comunitario, la bulla, y, y nada, hicimos un montón de bulla, eso sí, hicimos toda la bulla que quieras, porque precisamente pues era un espacio para donde estábamos todos aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces pues sí, eso era una bulla, Bueno, vale. la propia. Y bueno, la pregunta para ti es el tema de la inclusión, ¿no? Porque uno de los grandes puntos en un espacio británico es el temor de los guetos. El hecho de que son solo colombianos, allá están los africanos, acá. ¿Cómo logran incorporar a esas otros movimientos sociales y étnicos, si se quiere? Yo creo que aquí, o sea, la clave es la práctica como tal. El bullerengue es una práctica que aunque sí es afrocolombiana, viene de un territorio, si uno va un poco más allá se da cuenta que es una práctica universal, ¿no? Todas estas herramientas que utiliza el bullerengue, el tambor, el baile, el canto, es algo que cualquier persona puede sentir y que nos damos cuenta, ¿no? Que todo el mundo lo siente, como que el tambor tiene un impacto muy grande y pues como nuestra política siempre ha sido de inclusión, ¿no? Como cualquier persona es bienvenida y llegan personas porque es que esto tiene una magia que es indescriptible, o sea, tener un tambor al frente y sobre todo sentir como esa energía colectiva que se crea cuando uno está en una rueda de bullerengue es poderosísimo, ¿no? Yo siento que lo que han hecho estos espacios que pues nosotros hemos ayudado a gestionar es que nos dan a todas las personas que participamos un espacio para ser libres y expresarnos, para jugar como adultos, no espacios que no tenemos en nuestra vida diaria y que pues esta sociedad y este sistema capitalista nos ha castrado un poco de esa capacidad para expresarnos y de esos espacios en donde podemos entrar a, ¿no? A conectar con otras personas, con nosotros, con el ritmo, con una comunidad. Y eso es poderosísimo. Entonces lo que pasa es que, claro, hay un voz a voz súper potente porque el que lo experimenta automáticamente quiere ir a contarle a otras personas para que lo puedan experimentar también. Y el que va llegando se va quedando porque te jalan los tambores y no te dejan ir. ¿Tendrá algo que ver el hecho de que, si se quiere, la herencia esclavizadora del Reino Unido como el Imperio Británico en África, que se está devolviendo y esa esclavización que también se fue para nuestra región, Latinoamérica, es lo que se está devolviendo ahora, podría decirse? Pues yo siento a nosotros, o sea, a nosotros nos gusta pensar que estos también son espacios de resistencia, precisamente por esto, ¿no? Estamos acá como, como, sí, diciendo, acá venimos, ¿no? Después de la historia que hemos sufrido, ¿no? De cierta forma, por culpa de un país como este, acá venimos nosotros de regreso
también a ocupar un espacio, pero ocuparlo a través del arte, ¿no? Ocuparlo de forma pacífica, a mostrar otras realidades, a mostrar algo que es poderosísimo y que nos puede ayudar a todos. Sí, y a sanar también, ¿no? Como a sanar todo esa... Porque esa es la cosa, y algo que, pues, que Vale dice mucho y es verdad, ¿no? Es como, si uno no conoce algo, no, uno no le va a importar, ¿no? Entonces, obviamente, el desconocimiento es lo que genera siempre esas barreras o las guerras, ¿no? Porque pues, si nos conociéramos, nos daríamos cuenta que todos tenemos cosas lindas, cosas para compartir, talentos. Y pues todos somos iguales, ¿no? Cierta, en el fondo. Y esa fue también una de las cosas bonitas que empezó a surgir cuando empezamos a salir a los parques con el bullerengue, que pues, venía gente de todas partes. Venían gente de la India, judíos ortodoxos, gente de De todas africanos, partes, ingleses, africanos, europeos, ingleses. latinos. Todo el mundo venía, ¿no? Atendiendo el llamado del tambor. Entonces eso es como lo bonito de ese llamado, es como llama a todo el mundo. Es muy inclusivo y como decía Vale, esa práctica es súper inclusiva porque, o sea, como que tú también te puedes involucrar con el bullerengue desde lo más simple, ¿no? Como desde tu voz, desde un canto repetitivo, desde llevar el tiempo con las palmas y ser parte de ese, ¿no? De esa co-creación. Y eso es como lo bonito también como que hace el bullerengue, ¿no? Que está ahí como herramienta. O sea, se ha vuelto un símbolo de resistencia y resiliencia y está ahí para tejer, para sanar, porque pues es lo que le ha ayudado también a todas estas comunidades pues en momentos tan difíciles, ¿no? De opresión, de esclavitud. Y era como, ¿no? Como su escape también, como su manera de darse disfrute, ¿no? Y reconectar como con el gozo y pues con algo que los hace sentir vivos, ¿no? Y pues por algo lo siguieron practicando y es increíble que, o sea, como, ¿no? Después de esa historia tan horrible, algo como el bullerengue y esas tradiciones sigan vivas. Es como, eso es Ahora voy a mencionar una palabra que a veces puede sonar odiosa y es la apropiación. Ustedes, vamos a hacer, este es un baile afro-latinoamericano. ¿Cómo han sentido en algún momento que pueden ser acusados de eso ustedes? Yo siento que, o sea, definitivamente es un tema que ha estado presente mucho Ujú. y del que estamos muy conscientes que desde el desconocimiento se podría tal vez interpretar así, pero, pero en realidad la forma como nosotros practicamos el bullerengue, también cómo llegamos al bullerengue y cómo hemos aprendido el bullerengue, ha sido siempre de la mano de maestros de las comunidades del bullerengue, con un respeto absoluto por la tradición, siempre antes de practicar, antes de cualquier cosa, siendo muy conscientes de comunicar de dónde viene, por qué es importante. Y un poco lo que decía Esteban, nuestro objetivo es dar visibilidad a esta práctica de las comunidades para que el mundo empiece a conocerlas y entonces les empiecen a importar, porque estas son comunidades que han estado oprimidas, invisibilizadas, han sufrido un montón de atrocidades a través de su historia y son como muchas, ¿no? Comunidades de este tipo en Colombia completamente olvidadas por el Estado, por la sociedad. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, siempre visibilizarlos, ¿no? Poner, como honrar mucho la práctica a quienes la practican y a los maestros, ¿no? Estas personas que llevan practicando generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? Cuyas familias han mantenido vivo el legado del bullerengue durante siglos. Como nuestra prioridad está en ellos, en visibilizarlos, en trabajar de la mano, en, ¿no? Sí, como ir siempre muy de la mano Esa de... pregunta pues era un poquito precisamente para llegar a los maestros. Ujú. Ustedes han estado trabajando en ese aprendizaje, en esa investigación. Estuvieron, cuenta un poco de ese proceso Sí, y de lo que significa traer esos maestros al Reino Unido. sí, o sea, simplemente para recapitular un poquito con la historia, cuando terminé el disco, me acuerdo que hicimos un ¿Año? concierto, eso fue en el 2018.
Ah, el mismo disco. Sí, hicimos un concierto en el Gutanani y al otro día yo iba para Colombia a pasar Navidades con la familia. Y un amigo me dice como, bueno, unos días antes me dice, ay, Rafa, no sabes, bueno, Esteban, no, Rafael, Esteban. No sabes, ahí me di cuenta que hay un festival de bullerengue en diciembre. Y yo, sí, no puede ser, yo tengo que ir allá, tenemos que ir. Y empezamos a buscar información en internet, pero no había nada. Por ahí encontramos un flyercito, no sé qué vaina, con unos números, llamamos a hoteles, llamamos a cosas de María la Baja, nadie nos contestaba, o sea, No cero, existía. no sabíamos si... Pero no Era sé, bueno. como otra vez, como esas ganas, dices, van como, vámonos, ¿no? Igual Miguel, que es mi amigo, Miguel Delgado, fotógrafo, estudiamos juntitos y él había hecho pues como ya trabajo de campo en Palenque y conocía gente en Palenque. Entonces dijimos, si no hay nada, pues nos vamos para Palenque y vamos porque pues, yo también estaba como, ¿no? Tratando de grabar videoclips para el disco, para alguna de las canciones. Y bueno, si algo vamos para Palenque, grabamos cómo se hace un tambor alegre, porque también me quería comprar mi tambor. Y bueno, ya vemos qué hacemos. Y pues llegamos a María la Baja sin saber ni siquiera dónde íbamos a dormir ni nada a las 12 de la noche, sin saber si iba a haber festival. Y llegamos y era como que, uy, ok, tratando de buscar qué íbamos a hacer, pero por allá escuchamos unos tambores. Entonces, como, ay, bueno, vamos. Y había un grupito de gente haciendo en una rueda y eso fue como, wow. O sea, como, sí, hay festival, sí, hay festival. Y nada, después por ahí hablamos con una señora que fue la que nos dio, nos alojó. Y eso fue increíble, como esa primera vez, supuestamente ya había hecho todo un disco inspirado en el bullerengue y en otros bailes cantados, pero cuando llegué allá yo era como, wow, no sé nada, ¿no? Esto es otro universo. Y me pasaba todas las ruedas hasta el amanecer aplaudiendo y haciendo coro, nada más. Y era como, ¿no? Como, y sintiendo toda la energía y todo tan hermoso, es como, wow, eso me fascina, bueno, eso fue como Un baño, increíble, sí. una universidad, Sí, una y fue muy maestría. lindo, pues porque como que me sentí muy acogido, ¿no? Como estaba ahí siempre, como uno sintiendo el bullerengue y cantando y apoyando la cosa, como que, no sé, me imagino que la gente le hizo gracia también y siempre como que fueron muy lindos conmigo, como siempre me sentí muy bienvenido, especialmente, y es una conexión muy, pues como que también me cambió la vida con el maestro, un maestro que ya dejó su cuerpo, que se llama Johnny Rentería. Y con él conectamos así, pero como, no sé, como espiritualmente. Eso fue como, no sé, como esas personas que tú conoces y ya es como si lo conocieras toda la vida, ¿no? Ujú. Y pues mi mamá unos años antes había dejado su cuerpo por el cáncer y él me contó también, pues en ese momento que él venía también ¿no? Como con el cáncer como 10 años y pues tenía leucemia y sí, como que estaba en un momento difícil. Entonces, pues como que también eso y lo de mi mamá y las enseñanzas de mi mamá que pues a través no, alrededor de todo esto de las enfermedades y cómo verlo de una manera espiritual y todo esto. Entonces como que empezamos a conectar, a tener unas conversaciones muy bonitas. Y ese fue como mi maestro, ¿no? Como que me acogió y me enseñó muchas cosas y uf, eso fue como muy lindo la conexión con Junior Rentería. Y nada, después nos fuimos para Palenque, conocimos allá a Lámpara y otros maestros y digamos que la cosa quedó ahí, ¿no? Pero yo quedé como, wow, esto, porque, bueno, porque yo en esas ruedas preguntaba, yo como, ¿esto cómo se llama, esta canción? ¿Esto qué? ¿Dónde lo puedo encontrar? Y es como, aquí, porque eso no está grabado. Y yo era como, no puede ser. Y pues yo había estudiado ingeniería de sonido y producción musical. Yo, no, yo tengo que volver acá pues, y grabar esto, pero ¿cómo es posible que la gente no sepa? Porque es que esa es la cosa, como el bullerengue no es conocido ni respetado, como tú dijiste al principio, no lo es, porque nadie lo conoce. Muy poquitas salas, cada vez más, y hoy en día sí como que ya está tomando otros espacios pero es muy triste que ni siquiera en Colombia, yo que crecí en Colombia, como no, o Vale también, y como no sepamos que bullerengue es esto y estas son las cantadoras de bullerengue, como eso es muy triste, ¿no? Como sí, como es una cosa tan poderosa, tan importante para la humanidad, y es como es posible que ni siquiera en Colombia conozcamos nuestras riquezas culturales, ¿no? Sí. Y entonces yo dije como no, entonces de la mano de Johnny Rentería, de mi amigo, empezamos a geniarnos ese viaje donde íbamos a ir a grabar
un documental y a grabar grupos y no sé qué. Y bueno, nos fuimos también con nuestros propios equipos, nuestra propia plata, como bueno, nos tenemos que ir para allá. Entonces fue en el 2019 que volví a María la Baja, al mismo festival, pero ya más con más equipos, hicimos grabaciones con Severina Banqués, con Luis Valencia. Alfonso Valencia, más conocido como el Buda. Pues Lucumí también, hicimos grabaciones con Lucumí para mi segundo disco, bueno, mi segundo EP que no ha salido aún. Eh, después también hicimos grabaciones en San Juan de Urabá con Juventud Alegre. Hicimos grabaciones en Hueros con un proceso hermoso que tiene Aaron Valencia ya, el Semillero para la Paz, que se llama Semillas de Paz, pero es el Semillero de Renacer Ancestral, que es un grupo increíble de jóvenes que solía ser de viejos, pero ya los dejó unos pelados increíbles, son impresionantes todos. Eh, ¿Qué más hicimos? Bueno, y conocimos un montón de gente. Y llegamos, sí, Entonces en ese viaje ujú. fue verdaderamente donde empecé como a conocer más a fondo cada uno de los hacedores, de los maestros. Y obviamente pues como íbamos como aquí tenemos sus equipos, grabemos y pues estos videos son para ustedes para que se promuevan, porque ellos también muchas veces que salen convocatorias para festivales y cosas y no Y tienen les video. regalaron los videos, les Sí, regalaron todo el sí, material. todo el material sí, se les mandaba la copia y pues también con nuestra, ¿cómo se llama esto? Productor. Productora que se llama Chicanoa, pues los montamos ahí también como para que la gente empezara a conocer un poco más de los diferentes maestros y el bullerengue en sí. Entonces así, ahí fue como otra incursión en el bullerengue. Y después en el 22. 22. 2022. Lo sabemos. Después en el 2022, pues Vale y yo fuimos a... Nosotros aplicamos a un grant del Arts Council que se llama Develop Your Creative Practice. Y en ese momento nosotros estábamos liderando el proceso de bullerengue y pensamos como, bueno, la verdad es que si nos vamos a poner a aprender bullerengue sería muy importante ir a la fuente, ¿no? Y desde el principio entender las cosas y hacerlas bien. Así que aplicamos ese grant, nos lo ganamos y gracias a ese grant tuvimos la oportunidad de ir a Colombia. Estuvimos allá 3 meses, de los cuales creo que un par de meses, Sí, como 2 meses. como 2 meses estuvimos viajando por las diferentes regiones bullerengueras, visitando a los maestros. Obviamente Esteban ya tenía varias conexiones a partir de este viaje que había hecho él y las que no nos las buscábamos entre los contactos de amigos, gente que sabíamos que conocía a los maestros o simplemente llegando a los pueblos y preguntando por ellos. Fuimos y visitamos a una gran parte de los principales maestros y comunidades y hacedores. Y fue hermoso porque tuvimos esa oportunidad de estar unos 2 meses viajando, conociendo las comunidades y este viaje concluyó en María la Baja, en el festival al que Esteban ya había ido un Dos par de veces. veces antes. Esta vez, además, tuvimos una invitación para participar con Ecola Tambó, que era nuestro grupo de Londres. Así que llegamos allá al festival, ¿no? Como a mostrar ese proceso que llevábamos acá. Y fue muy emocionante porque después de estar 2 meses viajando y conociendo a estas personas de una forma muy personal, ¿no? Porque pasábamos mucho tiempo con ellos, muchas veces nos quedábamos en sus casas, tocábamos bullerengue, charlábamos. Nosotros pues también los estábamos grabando, haciéndoles entrevistas. No, y después de tener como esas conexiones tan cercanas, llegar al festival y encontrar a todas estas personas reunidas en un solo lugar. Además que esto fue tremenda escuela otra vez, ¿no? Otra maestría en bullerengue, ¿no? El ir al festival, ver a todos los grupos de las diferentes regiones, ver las ruedas, conocer a la gente, ¿no? Como entender un poco más de la vida del bullerenguero, más allá de la música, fue súper importante. Sí. Ahora ya y vuelven. Y los escenarios que los han recibido. Hablábamos pues de los más importantes, un poco eh, pues como decíamos, la comunidad latinoamericana, la comunidad colombiana pues es casi que es un público fijo. Pero ¿cuándo y cómo han recibido
la reacción británica, la reacción no latinoamericana, digámoslo así, y cuáles son los escenarios en los que han estado que más les han impactado a ustedes mismos desde el escenario ver a la gente. Bueno, yo creo que muy desde el principio, cuando empezamos porque antes hacíamos bullying entre amigos y estábamos aprendiendo, pero cuando nos montamos a un escenario la primera vez, ¿no? Desde el principio una reacción impresionante y lo que nos ha venido pasando muy naturalmente es que alguien nos ve en un lugar y nos quiere en otro, y alguien nos ve en ese otro y nos quiere en otro, y alguien nos ve. Y ha sido muy lindo porque este proceso y este crecimiento del bullerengue se ha dado naturalmente, ¿no? O sea, obviamente pues hemos trabajado mucho en la construcción de espacios y en el desarrollo de nuestro grupo, pero siento que no ha sido como un esfuerzo enorme Ha sido natural. comunicarle a la gente que esto Pues de existe, promoción, sí. porque a la gente le gusta, es como a la gente le llama. Y siempre pues empezamos a tener público de todas partes desde el principio, aunque tocábamos casi siempre en lugares como más latinos. Ya cuando empezamos a tocar en otros espacios que eran un poco como más internacionales, ahí sí se empezó a unir un público de todas partes. Y fue de a poquitos, ¿no? Empezamos como tocando en bares latinos, después en bares como ya más abiertos a otro tipo de público. Con el tiempo nos dimos cuenta que esta práctica merita también como otro tipo de espacios y empezamos más a buscar como más espacios de apreciación musical, cultural, espacios que están ligados a, ¿no? A la sanación a través de este tipo de prácticas, que eso también es como un poco el objetivo de lo que hacemos y es un poco el por qué hacemos esto. Y pues así, de pasito a pasito, hemos Sí, ¿qué terminado lugares? ocupando unos espacios Hablando de los increíbles. Pues, lugares. o sea, la primera, como te digo, el primer lugar donde pues, empezó a llegar gente de todas partes fue los parques. Ese fue nuestro primer escenario. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que, exacto, que el llamado era para todo el mundo. Ujú, Y empezamos haciendo muchos conciertos en en el Post Bar. El Post Bar fue pues, nuestra casa, ujú. porque ahí empezamos, sí, ¿no? Como el dueño es argentino y nos abrió las puertas también de ese lugar que él estaba, ¿no? Como empezando también en esa época. Entonces fue como súper bueno porque pues nosotros podíamos hacer nuestras cosas allá y había una buena relación. Y después empezamos a tocar en Jutanani también. Y también, pues como yo también había hecho ya varios conciertos con mi proyecto, con movimientos, con Callum, pues ya, y ya tenía también ciertas conexiones, entonces empecé a hablar mucho también pues de que teníamos este nuevo proyecto. Y, y pues gracias a eso también como estuvimos en varios festivales, estuvimos en uno por South Kensington que se llama Great Exhibition Road. Que es el Festival del Imperial College. Y pues sí, ¿no? Hemos tocado en un montón de partes, Bueno, en varios festivales alrededor en Panau, Tornado que es en el norte de Gales, ya es nuestra segunda vez, tercera vez llevando el bullerengue allá, donde está creciendo también una comunidad muy bonita. Este año estuvimos en el sur de Gales también, hemos en estado... Barcelona, en el Festival Prende la Vela, que eso fue Ya, pero eso. como nuestro primer gran concierto, ¿no? En ese festival estábamos tocando junto a La Perla y junto a Lumbalú, que es el grupo del maestro Nando, muy conocido en el mundo de la música tradicional. de gaitas. Y montarnos a ese escenario y ver ese mar de gente interminable fue tremenda experiencia. Fue tremenda experiencia. Ese además era un festival que nosotros estábamos organizando y que fue una locura gestionarlo desde Londres, en Barcelona, que era un lugar en donde no teníamos público, pero ver la acogida de la gente. em, Y aquí en Londres, ¿no? Pues aquí en Londres Barbican, cuéntame un poco de eso. Barbican, ¿qué es? Y Sí, qué o sea, es que significa. bueno, con Acola Tambo, pues Ujú, exacto, hemos tocado en muchos bares acá, recientemente en el British Library, y con nuestro proyecto Bullerengue Circle, que es también, digamos, un proyecto un poco más comunitario, ¿no? Donde se muestra las diferentes formas de involucrarse en una rueda, que es el espacio del bullerengue, ¿no? Que se practica en un círculo. Entonces, como Vale está diciendo, como nosotros a través de la práctica nos empezamos a dar cuenta de cómo
cambiaban tantas cosas dentro de nosotros, ¿no? Física, espiritualmente, mentalmente. Emocional, todo. Como empezamos, digamos que también nuestros caminos espirituales empezaron a encontrarse con el bullerengue, ¿no? Porque yo siempre, desde que empecé a escuchar bullerengue por primera vez era, pero ¿qué es esto? O sea, esto no es solamente música, yo siento unas cosas que no, todavía no entiendo. Y con los años también como que, exacto, como que se unió con mi práctica espiritual y empecé a entender como, es que esto es eso, esto es una Sí. meditación en movimiento, esto es un rezo. Y, y entonces empecé, exacto, como, y el feedback de la gente que venía a la rueda, de los compañeros y compañeras de Acolatambo, era como, wow, esto es increíble, o sea, Sí. esto es una Ahora, medicina. sí. Y entonces por eso fue que empezamos nació Bullerengue Circle como la, digamos, la plataforma para poderlo abrir más, incluso, y poder empezar a compartir. Entonces ahí fue como empezamos a hacer talleres, hacer como Ruedas, abrir espacios ruedas, abrir comunitarios. espacios, precisamente para que la gente se pudiera ver beneficiada de una práctica como esta. Y ahí también fue muy lindo porque pues, esto lo empezamos a hacer en inglés, entonces pues mucha gente que no necesariamente tenía estas, ¿no? Estos background latinoamericano empezó a venir, empezó a aprender, empezó ¿no? a sentirse parte del bullerengue, porque eso es algo del bullerengue también y es como no, eso no es una música que me gusta y ya, o sea, eso es como una comunidad, eso se vuelve una familia. Y yo, por ejemplo, también siento que yo pertenezco a esa familia, o sea, esas comunidades son mi familia, ¿no? Ujú. Y yo siempre que voy a Colombia, pues ya cada vez se me extiende más la lista de familiares, porque entonces siempre hay que ir al territorio a visitar a los maestros, porque se crea ese vínculo, es como, ¿no? Porque el bullerengue termina siendo un lenguaje en común con todas estas personas que terminan siendo tu familia. Y cuando tú les preguntes a ellas qué es lo bonito del bullerengue o qué te trae el bullerengue, la mayoría de ellos te van a decir una familia. Y es verdad, porque tú cada vez que llegas a estos pueblos, a estos territorios, te encuentras con esa familia y ¡ay, bullerengue! Y eso es lo que nos Pero eso conecta. funciona en Colombia, pero en un ambiente, y un poco viéndolo también como para que lo entiendan, el mundo británico es más bien como muy reservado, muy cuidadoso de los espacios, o esa es la impresión que hay, ¿no? De que no, muy climático, digamos, ¿no? Y de repente llega el bullerengue que no tiene nada que ver ni con esa introspección de la gente, ni esa actitud tan climática, ¿no? Pero ahí está precisamente la cosa, ¿no? Un poquito para complementar lo que estabas diciendo y contestarte a esto también. Parte de la motivación por la que surgió Bullerengue Circle es por darnos cuenta que la verdadera esencia del bullerengue es la rueda y no el performance. O sea, el bullerengue no pertenece en una tarima, el bullerengue pertenece en la calle con todo el mundo porque es una práctica comunitaria participativa. Y la esencia del bullerengue es que tú pases de ser un espectador a involucrarte, ¿no? Y te da también este poder de decir, no es que allá están los artistas y acá estás tú viendo lo que pasa, sino que todos somos parte de lo mismo. Y tú no puedes practicar bullerengue solo. O sea, para realmente sentir el poder de bullerengue, tú necesitas una comunidad. Entonces es lo lindo, esta práctica te lleva a estar con más personas y a buscar estar con más Y personas. espacios, y vamos un poco al espacios otra vez serios, llamémoslo, porque muy bien en el parque, muy bien en el bar, muy bien en el pub, pues la gente va como predispuesta de alguna manera a incorporarse a ese mundo, ¿no? Vienen como más desarmados, si se quiere, pero encontramos espacios formales, como en el caso del Barbican, que es un teatro de clase, de arte, donde entrar ahí no es gratis precisamente. Y luego el British Library, que es cultural, que es intelectual, y de repente ustedes logran incorporar a toda esta gente y convertirlos también dentro de ese círculo, ¿no? O de Lo lindo es que el bullerengue es un viaje y también la forma como nosotros hemos diseñado los talleres que damos es que poco a poco vamos ayudando a las personas a romper las barreras y a romper los miedos y a entender que no hay nada que temer, porque el problema y la gente, la razón por la que la gente, especialmente en países como estos, a veces es tan reservada, al final es un miedo. ¿No? Un miedo a la otra persona, un miedo a que te juzguen, un miedo a expresarte, entrar en sintonía con lo que eres, pero a través de, ¿no? diferentes
ejercicios y de comunicarles algunas cosas, las personas van rompiendo esa barrera y se van sintiendo realmente invitados a participar. Y una vez la gente rompe una barrera y se atreve a hacer un poquito y se da cuenta de lo poderoso que es, ya tienen ganas de pasar al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel, y nos damos cuenta vez tras vez tras vez que en el espacio de, a veces un espacio tan corto como media hora, podemos realmente lograr que la gente salga de su espacio de confort y enfrente un miedo, y podemos ver, ¿no? Como muy tangiblemente la sanación que eso trae y el beneficio que eso trae. Y ha sido muy lindo porque los espacios culturales en general nos han abierto las puertas y han sido vehículos para llegar a más personas. Entonces, acá con Bullerengue Circle también hemos estado en unos espacios hermosísimos y espacios a los que nunca pensamos que íbamos a llegar, como exactamente, pues como el Barbican. eh, en este momento estoy un poquito en blanco, pero no solamente en el Reino Unido, sino nos han hecho invitaciones a ofrecer talleres en muchos espacios diferentes alrededor de Europa. El año pasado estuvimos haciendo un programa muy lindo con la Haus der Kultur in der Welt, o la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín. Hace poco recibimos una invitación para ir al South Bank Center, que eso ya será el próximo año. Un poco para el South Bank Center es el centro de la cultura en el sur, en el Támesis, En el en el Londres, Támesis. donde están, es un edificio de Sí. 5 pisos, y con inmenso. Impresionante. Sí, es que lo que es el South Bank Center y el Barbican, pues es como de los centros, como los centros culturales casi del mundo, pues porque obviamente estando en una capital como Londres es como reúne tanta cultura y tantas cosas, tienen un programa de cultural increíble. Entonces, como todo un honor uno Sí. poder estar ahí representando el bullerengue y la familia del bullerengue. Y ya bueno, ya con para una cerrar cola, con con una cola tambo tenemos una invitación el próximo año para ir a la Universidad de Oxford también, que estamos súper Sí. felices por eso. Y bueno, simplemente también para agregar un poco a lo del año pasado en Berlín, pues fue un proceso muy lindo, pues que nos llevó a como a un programa increíble que se llamaba Oquilombismo, y estuvimos viajando cuatro veces, siempre acompañado de diferentes maestros eh, que o estaban en su paso por Europa o en uno de los casos con Álvaro Llerena, que él vive en Madrid, que es el hijo de Petrona Martínez, la gran reina del bullerengue. Claro. Y el último de los talleres surgió la posibilidad de traer a 4 maestros de Colombia, y pues nosotros escogimos los 4 maestros, pues digamos que sí, como especialmente la Burgos y Happy, que son como unos Portadores del portadores legado. súper importantes de ese legado que viene, ¿no? de familias legendarias del bullerengue, y pues gracias a esas familias es que hoy en día todavía podemos gozar del bullerengue. Entonces como que esas personas tienen que venir, ¿no? Y ya los habíamos conocido en ese viaje y nos habíamos vuelto súper amigos. Entonces al fin y al cabo llegaron estos 4 maestros, acompañando a la Burgos vino Lucumí, el tamborero de Palenque, que es increíble, y con Happy vino Deli Prem, que es la bailadora, era la bailadora principal de Corazón de Tambor, y con ellos hicimos una gira, nos inventamos una gira porque pues aprovechando que iban a estar aquí, como no iban a venir Por 2 días y 2 días y vuelta a la y de casa. irse, y nosotros como hay que aprovechar que están aquí y pues vamos a girar, ¿no? Entonces nos inventamos un proyecto que se llama Bullerengue All Stars, que es un proyecto que recoge, digamos, a diferentes hacedores y maestros del bullerengue para pues para poder girar. Para darle visibilidad al género en Europa. Exacto, entonces el año pasado, llamando gente y tratando de organizar cosas, pudimos estar en 7 ciudades con el consulado de Colombia, Embajada de Colombia en Irlanda. Estuvimos en Dublín con ellos, que fue súper lindo, nos recibieron súper bien allá. Bueno, obviamente aquí en Londres hicimos un concierto, talleres, conversatorios. Estuvimos en Francia, estuvimos en Marseille, en Lyon, en París, en Suiza estuvimos en Berna, estuvimos en Berlín, y En ¿qué Berlín fue más? muy lindo, hicimos un concierto junto con Nidia Góngora, que fue también espectacular ver ahí no solamente a la comunidad
colombiana reunida, sino a gente de todas partes viniendo a apreciar la cultura colombiana. Y eso al final siempre es un poco el objetivo de lo que hacemos. Queremos que la gente entre en contacto y pueda apreciar, ¿no? Eso y pueda disfrutar también de todos los beneficios que nos trae. Que es que el simple hecho de estar escuchando, aplaudiendo, bailando, ya eso genera un montón de movimientos internos que son hermosos. Sí, y fue muy lindo porque ellos se sintieron como súper valorados, porque precisamente pues en Colombia ya les toca muy difícil, ¿no? Como que no hay apoyo gubernamental, no hay, sí, como que el apoyo que ellos tienen es mínimo, y pues en el caso de la Burgos, ella hace sus cocadas y se va de pueblo en pueblo a vender cocadas, sabiendo como, ¿no? El talento que tiene, como lo que ella lleva La consigo, es importancia la del legado, importancia de sí. ese legado, es como, wow, Happy, él se va a pescar, así se gana su vida. Entonces es como, ¿no? Verse aquí en una gira con un montón de Y gente, apreciados además. apreciados, valorados. Entonces eso también les da a ellos como ese reconocimiento de que es que ellos son muy importantes, porque yo creo que ellos a veces ni se dan cuenta Sí. de lo importantes que son. Y a raíz también de ese viaje, como que fue muy lindo porque pues ahí empezamos también a abrir un crowdfunding, un proceso para reunir fondos y apoyarlos a ellos, porque ellos tienen semilleros en territorio, ¿no? Ujú. Happy como que tiene ciertos semilleros que él casi también hace como por amor, ¿no? Porque también tiene muy poco apoyo. La Burgos no estaba tan involucrada con los semilleros, Lucumí sí, pero entonces lo que hicimos es como, Burgos, como tú tienes que pasarle ese legado a las juventudes, ¿no? Y fue muy lindo porque pues, desde que llegó a Colombia, como que la hija incluso nos decía como, no, ¿ustedes qué le hicieron a mi mamá? Ella está pero feliz y enseñándole a los niños y no sé qué. Y Empoderada de su empoderada, conocimiento, que es porque lo que a veces no pueden tener cuando no sienten que eso es valorado o importante o retribuido, ¿no? Todos tenemos que ganarnos la vida. exacto, entonces ahorita pues estamos apoyando estos dos procesos pedagógicos, uno en Turbo con Happy y Maritza, que son como los directores de Corazón de Tambor, que es una agrupación y también una corporación. Y en Palenque estamos apoyando a la Burgos y Lucumí, eh, precisamente para que pues, ellos puedan dar como, ¿no? como ofrecerle su tiempo a las juventudes, porque lo que ellos hacen es muy importante, ¿no? Es algo pues, de cambio social, porque es que en esos espacios, digamos, en esos territorios es muy difícil, ¿no? Como Claro. hay mucha, sí, como ¿Y qué viene? que vienen muchas cosas, Una sola y bueno, ya con esto vienen cerramos. muchas cosas, varias bastantes. Empecemos por Acona Tambó, se vienen un par de discos, un disco en vivo que grabamos con los maestros en Jutanani y un disco, un EP que De grabamos estudio. en estudio con los maestros también. Esperemos que eso salga muy pronto este año. Eh, Con Bullerengue Circle estamos tratando de gestionar una segunda gira de Bullerengue All Stars con la que queremos invitar esta vez a otros 4 maestros diferentes a los que vinieron el año pasado, un poco bajo la premisa de que hay mucha gente maravillosa haciendo bullerengue y queremos darles visibilidad, queremos que el mundo los conozca y los aprecie. Ya es como un espacio pues para también hablar del conocimiento ancestral, ¿no? Y porque es que para nosotros, por ejemplo, el bullerengue es una tecnología ancestral pues, que sana, ¿no? Y nutre a las comunidades y porque y digamos que hoy en día que la tecnología ha avanzado tanto que no, pero que nos ha separado y nos ha vuelto antes, ¿no? Estar más lejanos uno del otro en cierta manera, como que nos conecta pero nos desconecta, como que es el llamado también de volver a estas tecnologías ancestrales, de volver a la tierra, de volver a ese conocimiento ancestral que nos une ¿no? y nos hace crecer Wow. juntos. Mucho, 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 mucho. Total, entonces la idea de este espacio es que sea eso, como que haya temáticas de bienestar, de cómo estas tradiciones, esas culturas nos pueden ayudar hoy en día pues, a disfrutar más esta experiencia, porque esa experiencia es bien. Wow. Bien, de esta manera
terminamos esta entrevista tan cálida, llena de el cariño y el respeto que tanto Esteban como Vale le han dado a este movimiento musical conocido como el bullerengue. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima vez en otra tertulia.